Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto el poder estar nuevamente con ustedes. Hoy estaremos aquí en video, ¿verdad? En esta clase estamos hablando de esta clase de misiones. Y va a ser una bendición no solamente para los hermanos que están tomando esta clase en el Seminario Bautista Internacional, sino para cualquiera que vea este video. Mi nombre es Elvis García, yo soy profesor aquí de este seminario. Y amados hermanos, tenemos ya 21 años de experiencia misionera, ministerial, enfocada en el campo misionero, así que hemos aprendido mucho cometiendo errores y queremos compartir esto con ustedes. Hoy en esta clase de misiones vamos a estar hablando para los hermanos que están estudiando, vamos a estar viendo el capítulo 2, la hoja 2 de el libro 8 Pasos del Continuo de Misiones. Vamos a estar viendo la hoja 2, vamos a hablar un poquito de la hoja 3 y vamos a hablar acerca del cuestionario. Así que damos gracias a Dios por ustedes que están aquí y vamos a comenzar. Nosotros vemos ahí, amados hermanos, en la página 2, y lo vamos a hacer aquí en el pizarrón, un diagrama misionero que nos da una guía respecto a lo que tú y yo como obreros debemos hacer. Y este diagrama más o menos está así. Y el primer paso, amados hermanos, es la entrada, ¿verdad? El punto de entrada. Después el evangelismo, la evangelización. La evangelización, el discipulado. La formación de una iglesia saludable. Iglesia saludable. La formación de una iglesia saludable. Después el desarrollo o la formación de líderes. Y, amados hermanos, la salida a la sociedad. Por el misionero, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, y la palabra más importante es permanecer. Y bueno, si no lo pueden ver ahí en sus pantallas, pueden acercar el video. Y, amados hermanos, esto es muy importante porque estos pasos son muy importantes, ya que nos muestran este proceso de misionero ordenado. Y bueno, vamos a explicarlo rapidito, ¿verdad? Todo pastor misionero, toda persona es llamada por Dios, ¿verdad? Y entra a un lugar, a una sociedad, ¿verdad? Entra a una... Vamos a correr esto más para acá. Okay. Entonces llega a un lugar y en la página 3 vamos a estar hablando acerca de un poco de la demografía y en el cuestionario también, pero es muy importante conocer el lugar donde se va a servir. Tenemos otro entrenamiento que se llama el proceso de multiplicación y vamos a incluir incluimos en las primeras cosas una investigación demográfica, ¿verdad? Es muy importante el conocer con quién estamos trabajando, dónde estamos trabajando, con qué personas estamos trabajando, y eso es muy importante de saberlo para poder servir de la manera más adecuada posible. Entonces, es muy importante esto. Estamos aquí en la página 2 de nuestro libro y vamos a incluir estas copias también en sus libros para que vamos a incluir estas copias en el video para que quien las desee las tenga. Entonces, amados hermanos, un misionero llega a un lugar
un misionero empieza a evangelizar, ¿verdad? Empieza a hacer contactos, empieza a evangelizar a través de relaciones, empieza a discipular, porque el discipulado establece. ¿Por qué es importante el discipulado? Porque el discipulado establece a las personas en las enseñanzas básicas de la palabra de Dios, evita realmente el sectarismo. Grupos sin establecimiento bíblico son presa fácil para ideas no bíblicas. Entonces, todo misionero que quiere obedecer al Señor, es importante que lo más pronto posible, después que gana almas, después que evangeliza personas, ya sea a través de relaciones o tocando puertas o contactándoles a través de algunos eventos evangelísticos, comienza un establecimiento que Jesús le llama el discipulado. ¿Por qué es importante esto nuevamente? Porque establece a las personas en principios bíblicos. Normalmente los discipulados son temas, ¿verdad?, bíblicos, cómo orar, cómo leer la Biblia, la seguridad en la salvación, ¿verdad? Y lo que busca esto es establecer a las personas en las doctrinas básicas. También el discipulado es un filtro porque acerca a las personas que están interesados en conocer de la Biblia, aleja a las personas que tal vez no fueron sinceras en cuanto a su decisión o están buscando otras cosas. Entonces, el discipulado es importante. Queremos afirmar, hermanos, el tener cuidado con las clases de discipulado. Realmente la forma bíblica de Jesús fue pasando tiempo con sus discípulos. En una clase pasada hablábamos de los ritmos de Jesús. Hablábamos que Jesús tenía relaciones de 1 a 1, de 1 a 3, de 1 a 12 y de 1, él, ¿verdad?, a la multitud. Uno de los problemas de la iglesia evangélica de hoy es que solo busca las relaciones de los asistentes y no las relaciones 1 a 1, 1 a 3, 1 a 12. Tú sabes, Jesús tuvo muchas conversaciones con sus discípulos. Él pasaba tiempo en lo personal con ellos, pero él tenía un grupo de 3, un grupo cercano, ¿verdad? Con los que él compartía más. Y también él tenía pues sus 12, como tú sabes, ¿verdad? Y también tenía aquí otros discípulos, ¿verdad? Estaba José de Arimatea, estaba el que le regaló la tumba, discípulo secreto de Jesús. Lucas, ¿verdad? Que no era un discípulo, pero estaba ahí, ¿verdad? Entonces, había mujeres, Marta, y varias personas que eran discípulos de Jesús, no que contaban a los 12, que se incluyen en esta multitud. Pero, amados hermanos, tú y yo tenemos que tener entonces relaciones personales de 1 a 1. Esto es muy importante porque realmente tú transmites visión a través de el poder tener relaciones con personas en lo individual. Esto también forza al misionero a saber qué quiere, porque una iglesia definitivamente, en resumen, es un esfuerzo personal del misionero. Dios nos ha planteado varios aspectos importantes, pero al final es una expresión personal de Dios a través de una persona. Entonces, y Dios usa individuos con diferentes personalidades. Hay personas que tal vez les gusta la música con guitarra, otros les gusta la música con piano, otros les gusta tal vez las pistas, y todo eso está bien. Algunos tal vez predican expositivamente, otros temáticamente, y eso está bien también, me obedece a la palabra de Dios. Algunas personas tal vez van a reunirse en escuelas, en parques, en hogares. Entonces, los misioneros van a ir desarrollando su visión personal. Algunos van a tener procesos de 3 meses, de 6 meses. Lo importante es que el misionero sepa su plan, tenga un plan sencillo,
tenga una visión. Y el discipulado entonces forza al misionero a saber hacia dónde va. Las personas se van a dar cuenta cuando un misionero no tiene un plan. Uno va a poder esconder eso por un tiempo. Y esa es una de las razones de estar en un seminario, de ser capacitado por una agencia misionera, porque tú necesitas un plan. No solamente en el liderazgo cristiano y en el liderazgo secular, uno estudia y aprende la importancia de hacer planes. Definitivamente en la Biblia también se habla de eso. Pero entonces la entrada del misionero, la evangelización, el discipulado, la formación entonces de una iglesia saludable, un grupo base. Normalmente es un grupo de 10, 15 personas. A veces hay esfuerzos misioneros donde yo he oído que estuvieron plantando el campo por un año, o sea, estuvieron evangelizando, haciendo discípulos, y cuando llegó el tiempo de hacer pública la iglesia, algunos en lugares donde hay mucha gente, supe de un pastor en Atlanta que cuando ellos hicieron su lanzamiento tenían 50 personas, ¿verdad? Y eso fue muy sorprendente para mí. En Atlanta, Georgia, en lugares aquí en Texas también. Hay que tener mucho cuidado también en el aspecto de la atracción o del énfasis del culto nada más. Pero normalmente misioneros americanos, hispanos, por muchos años yo he visto, normalmente tienen un grupo de entre 15, 10, ¿verdad? Personas que han discipulado. El misionero al principio yo lo digo así, es un vendedor de su visión. Él está tratando de mostrarle a la gente lo que Dios ha puesto en su corazón. No les está diciendo, mira, vamos a hacer esto, pero aún no lo tiene. Entonces por eso es muy importante que tenga una visión, y eso lo transmite a través del discipulado, entre otras cosas. Seguimos adelante con este proceso. Entonces se forma este grupo base. Cuando dice una iglesia saludable, ¿verdad? Cuando dice una iglesia saludable, se forma este grupo base, y de 10, 12 personas, y ellos van a estar con el misionero normalmente. No todos se van a quedar, siempre entra y sale gente. No tienes que sentirte mal porque la gente se vaya. Leía un libro que decía, si hay algo seguro es que todo se mueve. Si hay algo seguro es que todo cambia. Entonces no debemos de aferrarnos a la gente. Eso va a ayudar mucho en el misionero. Pero entonces él forma su equipo base y debe formar líderes. Es un error catastrófico. Es un error teológico. Es un error estratégico el hacerlo todo. Es un paradigma muy enraizado en nuestra cultura latina, pero tú y yo debemos romper con esos paradigmas tan mal establecidos por nuestra cultura. Muchos pastores, estamos ahorita viviendo en uno de los tiempos donde más pastores renuncian, se queman, dejan el ministerio. La carga es difícil, servir hoy en día es complejo, no imposible, pero es complejo, y la mejor forma de hacerlo es a través de un equipo. Algunas iglesias, déjame decirte esta opción, cuando envían al misionero, lo envían junto con un equipo. Y es interesante también de saber esto, ¿verdad? Para que no piense un misionero que él debe ir solo. Él puede hablar con el pastor y decirle, mira pastor, yo quiero ir a este lugar. Y decirle, me gustaría ver si tal vez un par de familias quisieran acompañarme. Hay 2 esfuerzos misioneros ahorita en la ciudad de Austin, Texas. Claro, son de 2 iglesias grandes, pero solo para contarte y darte contexto. Y más o menos varias familias, cuando el misionero expresó esto, que él iba a salir, le dijeron que querían ir con él. Y estos hermanos se mudaron literalmente. Algunos a un corto plazo, tal vez un año.
algunos se comprometieron a 2 años. Y esto es muy importante, porque los agentes externos en la misión dañan a veces en lugar de ayudar. Si, digamos, a veces la iglesia madre nos envía a una persona para apoyarnos, debe haber un compromiso establecido del tiempo. El misionero debe de saber si la persona va a estar 6 meses o 1 año. Eso es muy importante establecerlo, porque si eso no se establece, más bien daña la obra. Algo que no necesita el misionero es la falta de estabilidad. Todo en la obra misionera es inestable. Entonces, entre más el obrero pueda tener estabilidad, le ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Que estas 6, 8 familias dijeron, yo voy con el hermano. Y ellos, esta iglesia envió 8 familias, imagínense, con el obrero. Ya él iba con un grupo como de 20 personas que dejaron los trabajos. Gente normal, te estoy hablando de gente normal. Vendieron sus casas y se mudaron a Austin, Texas. Y algunos dijeron, hermano, vamos a estar aquí con usted 1 año o vamos a estar con usted 2 años. Entonces, al finalizar el año, algunos regresaron a su lugar de origen y algunos todavía están ahí. Algunos se quedaron ahí completamente. Ahorita esta iglesia está haciendo su segundo proyecto de hacer lo mismo a otro lugar. Entonces esto es posible, ¿verdad? Si hay un acuerdo entre el pastor y la iglesia madre. Pero cuando no lo hay, cuando no hay nadie que salga, es menester del misionero que él forme líderes. Si el misionero no discipula personalmente, él no va a poder transmitir su visión. Me recuerda la conversación de Jesús con Pedro después de él resucitado. Fíjate cómo Jesús discipulaba uno a uno. Él se sienta con Pedro a orillas de un lago. Pedro está todavía con el corazón quebrantado porque lo acababa de negar. Y Jesús come con él. Toma tiempo con él en discipularlo. Y es aquella conversación donde dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Entonces, Jesús estaba transmitiendo visión a la vida de Pedro. Un misionero que no discipula personalmente, amado hermano, no va a transmitir esa visión personal. Es lento, a muchos no les gusta, pero es el mejor método para transmitir visión y carga a otra persona para que entienda lo que el misionero desea. Entonces, él forma líderes. Puede también hacerlo en grupos de 3, ¿verdad? Si es que nuevamente él tiene clara su visión, qué es lo que quiere hacer, cómo, y no solamente qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, en cuánto tiempo lo quiere hacer. Y el misionero debe de salir. Jesús estuvo, amados hermanos, salir a la sociedad. Hay un libro muy famoso que se llama El establecimiento de la iglesia. Y lo que este libro nos dice es que los misioneros, cuando no entrenan y no se preparan para su salida, realmente crean un conflicto grande en cuanto a la obra. Dejan a la iglesia mal establecida. Y nunca es perfecto. Yo lo he hecho y algunos de los que me escuchan han estado conmigo en estos procesos. No es fácil dejar personas con las que has trabajado por muchos años, que se han vuelto prácticamente tu familia espiritual. Pero uno empieza a transmitir visión y también uno le hace ver a la misión de que un día va a salir. Y por eso es menester el empezar a entrenar. Es muy importante este diagrama y ustedes lo tienen ahí en la página 2. Quisiera hacerles otro diagrama antes de entrar a la lectura acerca del estado emocional del misionero. Cuando uno va a salir a un campo o va a empezar una iglesia, las emociones están muy altas.
uno no es consciente de la realidad. La obra misionera está entre las labores más difíciles en el mundo y hoy en día es algo muy complejo. El misionero no solamente debe ser el misionero debe ser llamado por el Señor, ¿verdad? Porque si no, a mitad de la plantación él va a descubrir que lo que él sentía era una emoción y no un llamado, y va a dejar eso y va a ser muy catastrófico, va a dañar a muchas personas. Pero lo más importante es por lo menos asegurarse de que Dios lo ha llamado. ¿Cómo yo sé que Dios me ha llamado? No hay forma de. Pero un profesor me decía, mira, Luis, el llamado es interno y externo. Es interno porque sientes un profundo deseo de servir al Señor y eso no se va, no es emocional. Y en segundo lugar es externo porque las circunstancias, las personas te lo comprueban. Tú hablas con personas, tú discipulas a personas, cuando tú predicas, personas vienen. Dios usa personas para remachar ese ministerio. Dios usa las circunstancias, ¿verdad? Yo no puedo decirte que Dios no te ha amado, pero si tú a veces no sientes que quieres servir al Señor y tú no ves que digamos que las personas son bendecidas a través de tu predicación, que vidas son transformadas en forma sencilla a través de tu discipulado. Otra vez, yo no puedo decirte que Dios no te ha amado, pero oraría mucho, ¿verdad? Empiezo con con nosotros, empezamos con nosotros, con ese deseo ferviente de servir al Señor y no esa emoción. Eso es muy importante. Hoy en día vivimos en una sociedad evangélica muy emocional, que todo se basa en la emoción. El llamado de Dios es algo que dura. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Y eso, amado hermano, dura para siempre. Hay varios ejemplos en la Biblia, aún de personas que Dios llamó aún en el vientre de su mamá. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento es Sansón. En el Nuevo Testamento Juan el Bautista, por ejemplo. Hay otros, ¿verdad? Donde desde antes de nacer ya Dios tenía un plan. Y bueno, Dios tiene un plan para todos, como dice la Escritura. Pero dentro de ese plan, dentro de esa voluntad general, Dios escoge a algunos siervos, personas específicas para llevar a cabo su obra. Entonces, está aquí el misionero, él va a salir al campo, las emociones están altas, pero en este punto él se da cuenta de la realidad y normalmente tiene un bajón emocional. Entonces es muy importante que el obrero tenga, hoy en día se llama coach, una persona con quien hablar, un pastor, un mentor, un amigo cristiano que lo anime, porque muchas personas aquí cuestionan su llamado y muchos dejan el campo misionero. Hay varios libros que hablan de lo que se llama atrición, atrición misionera, ese tiempo en el que el misionero es tan estresado que deja el campo. Y no queremos que eso te suceda. Entonces, él cae en picada y él necesita el apoyo de personas de su iglesia. Y entonces, en este punto, él debe de orar al Señor, buscar el rostro del Señor. Él se da cuenta de la realidad y cae, pero después él sube a un nivel más normal. Un nivel normal. Y ya sigue adelante. Algunos añaden a este diagrama el hecho de que la obra misionera siempre es así. Hay subes y bajas, subes y bajas. Entonces es muy importante que el que va a ser misionero tenga una profunda, una buena relación con Dios. Él camine con Dios diariamente, él haga su cuaderno espiritual, él estudie la Biblia, ore, tenga compañerismo y testimonio. Porque cuando una persona no está agarrada de la mano de Dios, aquí en este punto está operando en sus fuerzas, en su carne, entonces algunos van a salir y van a dejar el ministerio. Y si Dios te ha llamado, amado hermano, va a ser lo peor que tú vas a poder hacer en tu vida.
porque vas a ser miserable. Cuando Dios tiene un plan para ti y para mí, amado hermano, eso nos va a traer grande satisfacción. Entonces es importante, lo más importante aquí, la vida espiritual y también el apoyo de otras personas. Y sabes, no esperes a que te lo den, búscalo. Algunas personas, no, yo no tengo a nadie, mi iglesia no me cuida. Amado hermano, es nuestra responsabilidad el hablar con el pastor, el buscarle, el pedirle. Y si tú pides, buscas y no te proveen, tú puedes buscar afuera, en otra persona, otro lugar, algún amigo cristiano de la iglesia. Pero el hermano, yo necesito que tú seas mi compañero en misión, que ores por mí. Esto es muy importante para poder seguir adelante en un ministerio misionero exitoso. Bueno, entonces hablamos un poquito ahí del diagrama, ¿verdad? Y seguimos adelante, ¿verdad? Seguimos adelante, pasamos a la página 3, 8 pasos en el continuo de misión. Y vamos a estar hablando de cada uno de estos pasos. Pongamos atención y si tienes alguna pregunta, algún comentario, apúntalo en una hoja, en tu libreta de apuntes, en un cuaderno. Y cuando nos veamos vamos a poder hablar de esto, y ahorita vamos a entrar también al cuestionario. Con sus últimas palabras en la tierra, Jesús encargó a su iglesia de ir y hacer discípulos. ¿Por qué hacemos discípulos? Porque eso es lo que ordenó Jesús. Ese es el proceso rey que debemos hacer para cumplir la orden de Jesús. Tenemos que tener cuidado que no sean nuestros métodos, nuestras ideas, porque siempre lo hemos hecho así. Jesús no nos mandó a hacer cultos, aunque es parte de. Jesús nos mandó a ser discípulos. Los cristianos deben sentirse alentados y motivados por la promesa que Jesús da de poder, de autoridad. Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo. ¡Wow! ¡Qué honor para aquel que quiere cumplir su gran comisión! Tiene toda la autoridad del Rey. Su presencia. Muchas personas piden la presencia de Dios. No hay persona que tenga más la presencia de Dios que un misionero. No hay persona que muchas veces se sienta más lejos de la presencia de Dios por las presiones que Él ejerce. Y eso no significa que Jesús no esté ahí, pero es una tarea difícil. Entonces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, aún hay pueblos, amados hermanos, que no son alcanzados con el Evangelio. Y a medida en que más hombres, esta clase, por ejemplo, es un esfuerzo de que tú puedas entender la gran necesidad que hay de que hombres y mujeres puedan salir al campo a expandir el reino de Dios. Se busca ayuda, amados hermanos, de colaboración con la iglesia local, con agencias misioneras, con iglesias locales para llevar a cabo la obra de Dios. Entonces, vemos ahí el primer paso, el punto número 1. The local pastor, dice en tus hojas. Bueno, el primer paso es el pastor local. El pastor es el guardián de la iglesia. Si tú eres pastor y estás tomando esta clase, o tú eres misionero y estás en una etapa ya de pastor, quiero decirte que el pastor es el responsable de presentar la visión a la iglesia. El pastor es el responsable de brindarles a los miembros oportunidades para usar sus dones al servicio del Señor y de su iglesia. Una iglesia donde, nuevamente, como lo decíamos anteriormente, donde el pastor lo hace todo. Es una iglesia estéril donde hay mucha necesidad de que la gente no ejerce sus dones. Y los líderes que no tienen oportunidad de servir normalmente se van. El pastor ayuda a su iglesia a entender el corazón de Dios para ellos. Si el pastor no tiene una mente misional, será difícil mover a su gente. Será difícil que la gente piense misionalmente. Y quiero decirte, amado hermano, que pensar misioneramente es la forma más alta de espiritualidad que existe.
para una persona. La obra misionera es, amado hermano, algo que se da en todo sentido. La obra misionera es dar, 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 dar. Entonces, el pastor que no es un hombre misionero, difícilmente va a llevar a cabo una iglesia misionera. Para que un pastor se movilice, también se deben abordar sus preocupaciones fundamentales. Por ejemplo, la falta de ingresos para apoyar obra misionera, que es normalmente lo primero que uno piensa, ¿verdad? Y muchos pastores piensan en eso, ¿verdad? No solamente, porque muchas veces los misioneros o los que están a punto de salir son fieles en dar. Otra cosa que los pastores piensan también es la pérdida de líderes importantes en su iglesia. Los mejores miembros normalmente son los misioneros porque ellos son los que están sirviendo, los que están discipulando, los que están en el campo. Y el primer paso entonces de este proceso es, amados hermanos, ayudar a los pastores, a los que somos pastores, a entender que el impacto de la iglesia no solo se mide en la asistencia, las ofrendas y los edificios, sino también en equipar a los santos para la obra del ministerio y guiar a su iglesia a aceptar su papel en la gran comisión. Y quiero decirte, muchas veces no es culpa de nosotros como pastores. La carga pastoral, la palabra pastor poimen en hebreo, un ovejero, es alguien que, como dijo Jesús, deja las 99, va y busca la que se había perdido. Y entonces él ama a su gente. Él busca el consolidar esta familia. Entonces, como humanos, a veces no sabemos cómo manejar el hecho de que Jesús no solamente quiere que cuidemos la familia cercana, pero la familia lejana también. Entonces, el primer paso clave para el continuo, por eso la palabra continuo de misión es algo que constantemente ocurre, es la primera cosa, la primera entrada es el pastor de la iglesia. Si tú eres pastor o vas a ser pastor o estás bajo un pastor, con mucho tú debes de ayudarle, apoyarle para que la obra misionera pueda llevarse a cabo en la iglesia. Muchas veces como pastores, amados hermanos, no tenemos chance de llevar a cabo la obra misionera porque no tenemos quien nos ayude. Y no porque no entrenemos, sino a veces nadie quiere servir. Entonces, el primer paso es el pastor del éxito. El segundo paso, tenemos ahí, estamos en la página 3, en la página 1, perdón. El segundo paso entonces después del pastor es la iglesia. Vamos a ver si lo podemos dibujar aquí en el pizarrón para que lo vayamos viendo. Vamos a borrar este diagrama. Y como es un continuo, vamos a hacerlo como un círculo. Entonces hablamos del primero como el pastor, siendo él la clave de la movilización misionera. Normalmente yo tomaba 1 o 2 meses al año para predicar de misiones. Teníamos ferias de misiones, dábamos reportes de misiones, videos de misiones. Y fue algo muy satisfactorio para mí, apreciado hermano, el experimentar que hermanos vinieran rendidos al Señor. Definitivamente nada que ver por mi esfuerzo humano, sino a través del Espíritu Santo. Pero vieron varios factores que ayudaron y varios hermanos venían conmigo y me decían, pastor, ya no aguanto más, necesito salir y empezar una iglesia. ¿Quién dice eso? En estos dorados tiempos, amados hermanos, tenemos que estar atrás de la gente. El dólar, para los que vivimos en Estados Unidos, ahoga. Muchas veces retiene el llamado. Y bueno, el que Dios ha llamado tarde o temprano va a tener que rendirse. Pero, y no, sabes, no solamente una, pero varias veces
tuve la bendición de tener personas en mi oficina y decir, pastor, yo necesito plantar una iglesia. El Señor me ha llamado, he estado luchando con el llamado, no puedo más, tengo que salir, hagamos algo. Imagínate que yo hubiera dicho, pues hermano, no hay dinero, no se puede hacer, y me hubiera cerrado a esa idea. Qué trágico hubiera sido. Pero, amados hermanos, es sumamente satisfactorio el poder haber experimentado eso, ¿verdad? Y oro porque tú, a través de ese discipulado personal y de esa transmisión de visión en el grupo que Dios te ha dado, también te puede dar personas que vengan y digan, como el profeta, heme aquí, envíame a mí. Entonces, amado hermano, el primer paso en el continuo es el pastor. El segundo paso en el continuo de estos 8 pasos es entonces la iglesia. Igual que los hijos son un reflejo de papá, muchas veces la iglesia es un reflejo del pastor. Y toda la iglesia debe movilizarse para las misiones. Al final, amado hermano, el deseo, la carga, la motivación de Dios es que su nombre sea conocido en todas las naciones. Quisiera leerte el Salmo 67, se ha vuelto uno de mis salmos favoritos. Y el Salmo 67 dice, Dios tenga compasión y nos bendiga, que se muestre a favor nuestro para que todo el mundo le conozca, para que todo el mundo te conozca, que todas las naciones sepan que tú das salvación, que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que todo el mundo se alegre y grite de alegría, porque tú gobiernas a los pueblos con justicia y diriges a todas las naciones del mundo. Que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Danos fruto en abundancia. Bendícenos, Dios nuestro, que Dios nos bendiga y que todos los habitantes de la tierra le teman y lo respeten. Amado hermano, me encanta este salmo profético, si tú quieres llamarlo así, porque esto aún no es una realidad. Pero ¿sabes qué? Estamos comprometidos y vamos a hacer todo lo que podamos en nuestras fuerzas, porque este salmo se cumpla un día. Porque un día todos los pueblos y todas las naciones sepan que Él da salvación. Y sabes, amado hermano, esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, no solamente del pastor, pero es muy fácil echarle la culpa a veces al pastor cuando las cosas no van bien. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros que estamos viendo este video. He hablado yo con varios misioneros estas últimas semanas y yo mientras leíamos este salmo les preguntaba, entonces, ¿cómo tú y yo vamos a hacer que este salmo se cumpla? ¿Cómo tú y yo vamos a hacer que todas las naciones le conozcan? Y wow, es un reto bastante grande. Pero sabes, amado hermano, Dios nos ha llamado y Él desea que todas las naciones le conozcan. Y Él quiere usarte a ti para que todas las naciones le conozcan. Entonces, Dios nos ha dejado una fórmula. Entonces, hermano, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo no tengo dinero, estoy en un pueblo pequeño, pobre. Entonces, para que todas las naciones le conozcan, amado hermano, Él ha dejado el discipulado. Discipulando, tú puedes, amado hermano, pasar nuevamente esa visión, esa carga, ¿verdad? Aquí estás tú, ¿verdad? Aquí estoy yo. Y discipulando, tú puedes pasar esa carga a otros. Algunos la van a tomar, otros no. Pero el resultado no significa que tú no sigas haciendo la orden de Jesús, que es discipular a las naciones y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces Él te da la forma. Él te dice dónde. Oh, hermano, pero yo quiero ir a otro estado a hacer misiones. Y donde vives en la ciudad todavía hay personas que son incrédulas. Entonces Mateo 28 te dice qué hacer. Hechos 1:8 te dice dónde hacerlo. Mateo 28, 19 al 20 dice, ve, discipula,
Establécelos, bautizar es establecerlos. El bautismo los hace parte de la iglesia. Ve, discipúlalos, establécelos y enséñales. Todo esto tiene que ver con establecer. Cuando yo discipulo, establezco personas. Cuando yo los bautizo, los establezco en la familia, en el cuerpo local de creyentes. Y después les enseño. ¿Qué les voy a enseñar? La Biblia dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y no hay mayor mandato que la gran comisión. Entonces, amado hermano, Mateo 28 establece, pero Hechos 1:8 me dice dónde hacerlo. Hechos 1:8, la otra parte de la gran comisión, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, toda la tierra. ¿Y sabes quién tiene esa responsabilidad? Tú y yo. Si tú lees un comentario de Hechos 1:8, en el griego está implícito que esto se hace al mismo tiempo. Eso es lo que dice el comentario. Eso es lo que dice realmente Hechos 1:8. Que esto debe ser hecho en junto. Y un misionero que está empezando un grupo de 10 personas dice, ay hermano, pero sí, tengo 2 años y apenas estoy discipulando y estableciendo 10 para que podamos llevar a cabo la visión local que Dios nos ha dado. Pero si este misionero y si esta persona hoy entiende la orden de Jesús, él va a ser una persona misionera y uno de estos que él discipule va a salir. Esta iglesia va a estar saliendo en Jerusalén, Judea, en Samaria, y alguno de ellos va a salir a otras tierras hasta lo último de la tierra. Si cada iglesia, imagínate, entendiera lo sencillo del llamado, tal vez ya hubiéramos terminado la tarea. Pero porque la iglesia se ha volcado a preocuparse por el edificio y por el culto, y eso no es malo, por tener buena música y por tener buen ambiente, se ha olvidado de lo más importante, que es llegar hasta lo último de la tierra. Ojalá que tú entiendas hoy que tú y mi responsabilidad es llegar hasta lo último de la tierra. Entonces Dios nos ha dado un equipo que se llama la iglesia. Dios nos ha dado un proceso que se llama el discipulado. La razón principal por la que misioneros se frustran, ¿sabes, amado hermano? O a veces piensan que la iglesia no avanza. Normalmente es porque no están discipulando uno a uno, porque no están invirtiendo su vida en otros. Entonces, el segundo paso es movilizar a la iglesia. Solo unos pocos serán llamados a ir. El resto de la iglesia va a estar también, algunos son llamados a enviar. Decía un dicho popular, algunos, si no van mis pasos, que vayan mis pesos, decía. Ahora, esto no totalmente me agrada, porque se ha vuelto una excusa para que otras personas solamente observen la obra de Dios. Pero definitivamente algunos Dios va a usar para apoyar. Y eso no significa que ellos no sean misioneros locales. La tarea misionera debe estar arraigada en el corazón, en la estructura de la iglesia. En la visión de la iglesia debe decir, queremos alcanzar a todo el mundo para Cristo. En la reunión de líderes, cada vez que se reúnen los líderes deben de pensar, queremos alcanzar el mundo para Cristo. ¿Cómo estamos trabajando en cumplir el alcanzar el mundo para Cristo? No te imaginas cuánto eso va a sacarles de las paredes y los va a llevar a una visión global, a una visión. Cualquier iglesia de cualquier parte del mundo puede llevar esto a cabo, ya sea enviando, ya sea uniéndose con otras iglesias, ya sea siendo parte de una agencia misionera. Nosotros pertenecemos a una organización, a una asociación que se llama Asociación Bautista Misionera. Y esta asociación es un grupo de iglesias pequeñas en áreas rurales de Estados Unidos. Muchas iglesias pequeñas que se han unido para hacer misiones. Juntos, por ejemplo,
Nosotros tenemos presencia ahorita en 75 países. Este grupito de iglesias se ha multiplicado solamente porque ha unido esfuerzos y porque ha entendido su tarea. Entonces, amados hermanos, la iglesia debe de cumplir la gran comisión. Estas tareas deben estar en el corazón del pastor y de la iglesia. La educación misionera no es un complemento, no es un extra al programa de capacitación de la iglesia. La organización misionera, la capacitación misionera debe ser el núcleo del entrenamiento de la iglesia. Porque cuando una iglesia pierde su visión, realmente pierde su destino. Hablaba con un pastor hace unas semanas y me decía, yo creo que estas personas han perdido su destino. Y amado hermano, oramos porque como iglesias sepamos que al final la meta no es tener más grande edificio, no es hacer muchas cosas buenas si no estamos haciendo discípulos, si no estamos cumpliendo. Una buena prueba es Mateo 28:19, Hechos 1:8. Si mi iglesia está cumpliendo en discipular, en bautizar y enseñar, y ahora muchos dicen, no hermano, estamos discipulando, pero también está cumpliendo Hechos 1:8. Jerusalén, Judea y Samaria, ahí es donde viene lo complicado. Oh, no, hermano, todavía no hemos llegado a ese nivel. ¿Sabes qué? En Apocalipsis capítulo 1, en los primeros capítulos de Apocalipsis hay algunos mensajes a algunas iglesias que se habían desviado de su enfoque. Creo que para muchas iglesias este mensaje sería una realidad hoy. Porque a veces dicen, sí, estamos discipulando, estamos bautizando, pero se han olvidado de la otra parte de la gran comisión. Están solo enfocados en Jerusalén. Se han olvidado de Judea, de Samaria y de lo último de la tierra. Y esas dos órdenes deben cumplirse juntas. Es muy importante, hermano, si tú eres parte de una iglesia o misionero, si tú estás plantando o apoyando a un misionero en plantar una iglesia, el que tú entiendas que la misión de Jesús es, amado hermano, primordial. El tercer paso, rápidamente. Entonces, el pastor, la iglesia y ahora el ministerio local. El tercer paso dice local ministry, dice en inglés, ministerio local. La iglesia local puede ver su preparación para las misiones en el estado de su ministerio local. Los miembros de la iglesia deben usar sus dones espirituales al servicio de la iglesia. Si el pastor es el único que provee ministerio, los miembros de la iglesia no van a tener oportunidad de servirse unos a otros. Sí, la palabra correcta es ministrarse. De ministrarse, de servirse unos a otros y a la comunidad que lo rodea. El discipulado básico para todas las edades, una iglesia integral, es algo importante. Tendemos mucho a enfocarnos en los adultos y a los niños los abandonamos, a los jóvenes los abandonamos. Y amado hermano, es un reto, pero es necesario el que tengamos un ministerio integral. ¿Qué significa integral? Que llene las necesidades de todos los grupos que tenemos. Adultos, jóvenes, niños. Muchas iglesias están estériles porque se enfocan, no tienen esa estrategia para los jóvenes. Entonces, los jóvenes de las familias se van, no asisten a la iglesia. Están mal formando la generación o deformando una generación. Pero el ministerio de la iglesia local es muy importante. Entonces, ¿cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo puede haber discipulado? El estudio, la aplicación de las escrituras. El pastor debe comprender las características de una iglesia saludable y luego impulsar a su iglesia a ser más saludable. Algo importante. ¿Qué es una iglesia saludable? ¿Es una iglesia grande? ¿Es una iglesia pequeña? ¿Qué es una iglesia saludable? ¡Wow! ¡Qué excelente pregunta! Puede haber una iglesia que tenga 20 personas y que sea saludable.
y que estén cumpliendo la gran comisión. Hechos 1:8. Que estén discipulando, que estén evangelizando, que estén sirviendo a su comunidad. Puede haber una iglesia de 500 y ser una iglesia enferma, que solo se preocupa por sí misma, por el interior. No tiene tiempo para la obra misionera. No está preocupándose por los perdidos de Judea, de Samaria, de lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir qué es una iglesia saludable? Bueno, la definición de la iglesia, de la palabra eclesia, creo que muchos saben esta definición. Es un grupo de personas reunidos en un local visible me acuerdo yo de esta definición. Una iglesia es un grupo de personas destinadas a adorar a Dios y cumplir sus ordenanzas. Una mejor definición sería un grupo de personas en un local, en un lugar, reunidas para cumplir la gran comisión y las ordenanzas de Jesús. Hay muchas más cosas que podríamos pensar respecto a una iglesia sana, pero en general, una iglesia que está cumpliendo la gran comisión, que no solamente es Mateo 28 y Hechos 1:8. Esas dos dan balance. Y las ordenanzas de Jesús, bautizar y tomar a cabo la cena del Señor. Los pastores y las personas que entienden más las ordenanzas ven las implicaciones que esto conlleva. Porque para que gente se bautice normalmente debe haber discipulado. Y para que haya discipulado debe haber evangelismo. Y para que haya evangelismo pues debe haber conexión, debe haber actividad. Una iglesia que está llevando a cabo la ordenanza del bautismo cada mes o cada cierto tiempo es una iglesia viva. Una iglesia que está llevando a cabo la cena del Señor es una iglesia también no solamente viva, pero una iglesia que está creciendo en la fe. Las implicaciones, de las dos ordenanzas también, bautismo y la cena del Señor. Porque el bautismo es un símbolo. Tenemos que enseñar entonces qué clase de símbolo es. Pero la cena del Señor también es un recordatorio de que Jesús viene otra vez. Las dos ordenanzas lo son. Pero la cena del Señor, amado hermano, establece a este grupo local de creyentes. Es una comida familiar que recuerda que Jesús viene pronto. Las dos son simbólicas, pero las dos tienen grandes implicaciones para la salud de una iglesia. El bautismo lo veo yo como algo que es parte de la gran comisión. La cena del Señor es algo que no solamente es una reunión familiar, pero también es una reunión bíblica. Es una reunión donde no hay pleitos. Es una reunión donde, y si los hay, se liman las asperezas. Aquellos que realmente entienden la conexión y el trasfondo de la cena del Señor, amados hermanos, realmente se van a dar cuenta de la riqueza que hay. Tengamos cuidado. La palabra Santa Cena es un término católico. Oigo tanto cristiano fallar. Cuando oigo que alguien dice, aún oigo a pastores decir Santa Cena, realmente me doy cuenta que no conocen la Escritura. La palabra bíblica es cena del Señor. La palabra Santa Cena es un término católico, porque para ellos sí, el pan y el jugo de uva es santo. A través de la transubstanciación del poder que tiene el sacerdote, ellos convierten este pan y este jugo de uva simbólicos en literalmente sangre y carne de Jesús. Entonces sí es una Santa Cena. Cuando tú y yo como cristianos le llamamos Santa Cena a esto, realmente, amado hermano, no solamente no conocemos la Escritura,
sino también le estamos dando atribuciones heréticas a este acto simbólico. Así que tengamos cuidado. Y si no lo sabías, qué bueno que estás aprendiendo y qué bueno que hoy te das cuenta de esto. Entonces, la cena del Señor tiene implicaciones muy bellas, profundas para la iglesia. ¿Sabes tú que la iglesia primitiva tomaba la cena del Señor cada vez que se reunían? Cada vez que se reunían, ellos tomaban la cena del Señor. Muchas iglesias la toman cada mes o cada 3 meses. Es importante hacerla sin esperar tanto. Entonces, regresamos al ministerio, regresamos a la pregunta, ¿qué es una iglesia saludable? ¿Verdad? Y, amado hermano, es muy importante entonces que una iglesia saludable enseñe el ministerio misionero, este ministerio local, a los creyentes. Si la visión del pastor es una iglesia saludable, debe examinar su iglesia. Un paso importante para la iglesia a abrazar la misión de Dios para las naciones es constantemente estarse examinando. Cuarto paso, rápidamente. Entonces, el pastor es un pastor que entiende la misión de Jesús. La iglesia entiende la misión de Jesús. El ministerio, o sea, el servicio. Hay un ministerio de misiones. Hay enseñanzas misioneras. El cuarto paso ahora entonces es levantar misioneros. Dice en inglés, raising up missionaries. Una iglesia puede levantar misioneros internacionalmente a su servicio. A medida que el pastor presenta la visión de la Gran Comisión y da oportunidades para servicio, el Señor va a llamar a algunos a predicar y a servir. Y Dios va a levantar a algunos para que sean hombres que vayan al campo misionero. Y es muy importante que estos hombres se entrenen lo mejor posible en cuanto pueda ser en base a la capacidad de la iglesia. Pero la obra misionera es complicada y necesita del entrenamiento fuerte de las personas. Entonces, a través de la predicación pastoral, a través del ministerio de liderazgo de otros misioneros, hombres son levantados y se rinden. Si la iglesia, por diferentes razones, no cuenta con misioneros, bueno, puede buscar alianzas estratégicas con otras organizaciones de su misma fe y práctica. No hay excusa para no hacer misiones cuando uno entiende el continuo de misión. Entonces, hablamos del pastor de la iglesia, entonces el ministerio, estamos en este continuo, y ahora los misioneros. Levantar misioneros. Hoy en día tenemos escuelas de música en las iglesias, tenemos escuelas bíblicas, tenemos escuelas de finanzas, tenemos escuelas de liderazgo. ¿Por qué no empezamos una escuela de misiones? ¿Por qué si enseñamos a otros a tocar guitarra, por qué no enseñamos a algunos a cumplir el mandato y la orden de Jesús? Es bueno que aprendamos a tocar guitarra. Sí, tenemos lo otro también. Pero nos hemos desviado tanto, el barco que se llama iglesia se ha desviado tanto de su misión que la iglesia se ha volcado a un fin en sí misma. Entonces se necesita que hombres y mujeres escuchen ese punto de levantar, ese cuarto paso, levantar misioneros. Normalmente los misioneros se rinden a través de la exposición a la necesidad. Casi la mayoría de misioneros, casi un 90% de misioneros, vio un video, escuchó un testimonio, escuchó a un misionero, vio un mensaje misionero y Dios tocó su corazón y no pudo sacarse esa carga y estuvo varios tiempos, otras veces a través de la investigación misionera. Fueron a algunos campos con el pastor, fueron a algunos campos con el líder de misiones y sintieron esa carga por esa comunidad. Y Dios les llamó a eso, pero eso no ocurre si no hay ese esfuerzo por levantar misioneros.
El paso 5 entonces es la planificación entonces de las misiones. Dice ahí en inglés, Planning for Cross-Cultural Missions, planificación de misiones transculturales. ¿Qué significa eso? Muchas iglesias y pastores se sienten limitados en la sociedad global en la que vivimos. Para los que vivimos en Estados Unidos sabemos que las misiones transculturales es una realidad. La palabra transcultural es muchas culturas, son un cruce de culturas. Entonces muchas personas, muchos pastores o iglesias se sienten limitados en el que puedan ellos realmente servir. Por eso es importante la comunicación. Una iglesia pequeña puede ser, incluso una iglesia pequeña puede hacer una contribución significativa a la empresa misionera. Cada iglesia debe hacer lo que pueda, debe cumplir la orden de Jesús, porque cuando no la cumplimos somos desobedientes. Si la misión es el centro de la visión de la iglesia, el Señor va a proveer dirección y recursos. La iglesia debe tener un plan que cree pasos de acción visibles para invitar y alentar la participación de quienes van a salir al campo. Es necesario un plan estratégico para que la iglesia envíe y sostenga la presencia misionera. Y vamos a hacer otro diagrama. Aquí yo tengo un diagrama sencillo mientras seguimos aquí en el continuo, levantar misioneros, y el paso 5 es la planificación misionera. Pero quiero hacerte aquí un proceso sencillo. Hablemos del evangelismo, el discipulado. Tal vez hice muy grande los escalones. El ministerio. Y seguimos entonces, si siguiéramos aquí, con el liderazgo. Vamos a seguir aquí, este lo pasamos para acá. Liderazgo y multiplicación. Aquí nos pasamos de ministerio, aquí abajo al liderazgo. Cuando una iglesia no tiene discípulos, ¿qué es lo que le hace falta? Evangelizar. Cuando una iglesia no tiene personas que quieran servir, necesita discipular. Si solo son unos pocos en el ministerio y están quemándose, la iglesia necesita hacer discípulos. Si la iglesia no tiene líderes, es porque no hay un entrenamiento en cuanto al ministerio, no hay una delegación ministerial. Entonces, cuando no hay ministerios, normalmente no hay líderes. Y entonces no hay multiplicación, no hay crecimiento. No, pues nosotros somos poquitos pero fieles. A veces sucede. Una vez leí un libro que decía, ¿qué tal si Dios te llama un día a una iglesia rural donde nunca vas a crecer, pero la voluntad de Dios va a ser que tú cuides, ames y entrenes a esa iglesia? Puede ser el caso. Pero vemos en todas las implicaciones del libro de los Hechos que siempre había una expectativa de crecimiento, ya sea numérico o ya sea cualitativo o cuantitativo. Y los dos crecimientos van a dar como resultado frutos. Cualitativo en cuanto a cualidad, en cuanto a calidad, cuantitativo en cuanto a números. No hay excusa. Dios quiere que su obra crezca. Tú quieres que tu obra crezca, que la obra que Dios te ha dado crezca. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que encararlo, hay que examinarlo, y esto se hace en base a la planificación. Entonces, este es un plan sencillo de desarrollo: evangelizar, discipular, ¿verdad? Tener ministerios, entrenar líderes y para que haya multiplicación. Entonces, normalmente en estos niveles, en liderazgo y multiplicación, van a salir misioneros. Tengamos cuidado de enviar a alguien solo porque habla bien o porque sabe mucho.
solamente porque no tenemos a nadie más a quien enviar. Tal vez no hay que enviar a nadie, porque la palabra misionero, amado hermano, todas las palabras en el Nuevo Testamento todos los títulos ministeriales hablan del servicio. Un ministro es un siervo, un diácono es un ayudante, un apóstol, un misionero es un enviado y también es un ministro, es un servidor, es realmente alguien que ayuda, que sirve, que cuida. No es alguien que manda, no es alguien que dirige. Es parte del dirigir, pero no solamente eso. Entonces tengamos cuidado cuando los líderes de nuestra iglesia son personas que son a veces ególatras o que les gusta mucho el estar en una plataforma, pero jamás los vas a ver con una escoba, jamás los vas a ver lavando un baño. Por muchos meses y muchos años, amados hermanos, hemos limpiado. Muchas veces en la iglesia hay un libro de un autor, Simon Sinek. Él es un autor secular, pero me encanta el título. Simon Sinek es un libro en inglés, dice Leaders Eat Last. Los líderes comen de último. Y cuando yo vi el título de ese libro, me recordé que algunas veces en la iglesia yo me quedé sin comer. Y eso se los cuento como algo gozoso, porque a veces teníamos actividades y siempre nos preocupamos por la gente, por los invitados, después la iglesia. Y algo que yo tenía claro es, yo como de último, ¿verdad? Y si no hay, no hay problema. Pero yo como de último porque mi llamado es a servir. Algunos líderes y pastores se aprovechan de su título y lo que van a ir a hacer es que van a ir a dañar la reputación del cuerpo de Cristo cuando son enviados solamente porque hablan y saben, pero en su carácter no reflejan el corazón de un siervo. Entonces, estas personas que llegan a estos niveles son porque han evangelizado, han discipulado, han servido en ministerios y entonces pueden ser líderes. Yo no voy a poner a alguien en una posición de servicio si antes no conoce y no ha pasado por los ministerios de la iglesia. Si alguien realmente no tiene la humildad de servir. Entonces, pero hablando de la planificación, y podemos ayudarte a llevar a cabo un plan. El sexto paso de este continuo de misiones entonces es la selección y la capacitación de misioneros. Una iglesia debe decidir sobre a quién va a apoyar. Y hay un lema que dice en nuestro libro: gente correcta, el lugar correcto, en el momento correcto. Es algo muy importante. Gente correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto. Y todo esto lleva investigación y planeación. La participación y el apoyo de la iglesia local son importantes, deben evaluarse junto con las competencias y las calificaciones de aquellos que quieren servir a Dios. La salud, el bienestar de los candidatos es un factor importantísimo. Por eso se debe tomar en cuenta varios aspectos prácticos. Un autor llamado Ridley, si pronuncio bien esto, ha escrito 13 cualidades misioneras, y estas 13 cualidades son muy usadas por muchos grupos y agencias misioneras, y vamos a ver si las encuentro para leérselas hoy, pero es muy importante el entrenamiento y la capacitación misionera. Entonces, como sexto paso, ¿verdad? Entonces vamos en este continuo, ¿verdad? Planificación, la capacitación, es muy importante. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que no sea un neófito, o sea, que no sea alguien nuevo. Es muy importante para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo. Entonces, estamos en el séptimo paso.
desarrollar socios. Es muy importante. Socios misioneros. Muchas veces las iglesias nuevamente no tienen la capacidad a veces de sostener una familia completa o una persona. Muchos hombres de Dios han salido al campo sin ningún realmente afán, realmente más que el amar a Dios y su obra. Pero si tú y yo podemos ayudar en lo mejor que podamos para que estos hombres y mujeres salgan bien y puedan ir con lo que necesiten, debemos hacerlo. Ninguna iglesia posee todos los recursos necesarios para cumplir las misiones por sí sola. Tanto las iglesias como las agencias misioneras deben reconocer que necesitan colaborar y desarrollar alianzas para llenar los vacíos. Estas alianzas pueden ser la financiación, participación en misiones, entrenamiento, evaluación misionera en el campo, necesarias para un ministerio eficaz. Las agencias misioneras pueden ser estos socios que ayudan a la iglesia. Mientras la iglesia lleva a cabo la misión, de Jerusalén, Judea, la agencia misionera puede darle a esta iglesia a llevarlos hasta Samaria y lo último de la tierra para que cumpla la gran comisión. Al considerar una asociación con una agencia misionera, es necesario un plan y un acuerdo cuidadoso para abordar temas como la toma de decisiones, la supervisión en el campo, las finanzas, por nombrar algunos. Las relaciones entre otros misioneros también es algo que causa a veces conflicto. La causa número uno de que misioneros regresen del campo es el conflicto con otros misioneros. Entonces es muy importante que la iglesia desarrolle socios estratégicos. Y normalmente no todas las iglesias tienen todas esas habilidades en este continuo de misión. Entonces estamos aquí en este continuo. Y el último punto, amados hermanos, la tarea. Entender la tarea misionera. El pastor como visionario, la iglesia que entiende la visión del pastor, el ministerio de la iglesia, los hombres y mujeres son llamados, se planifica entonces qué se va a hacer, se capacita, se consigue apoyo y socios en donde se pueda y el entendimiento de la tarea. De la tarea en general, no solamente de la tarea misionera, como hablamos al principio. El objetivo de cada paso del proceso continuo es cumplir con la tarea misionera. La entrada, la evangelización, el discipulado, la plantación de iglesias, el desarrollo de liderazgo y la salida a la sociedad. Completar la tarea misionera también incluye que el campo misionero se convierta en la fuerza misionera y que todas las iglesias, incluso las que se encuentran en áreas pioneras, o sea, en lugares que todavía están cerrados al evangelio, asuman su papel en la gran comisión. Estos 8 pasos, amados hermanos, proporcionan una estructura fundamental necesaria para implementar y sostener la tarea misionera. Entonces el paso 8 es entender que necesitamos un proceso. Amados hermanos, Jesús no nos ha dejado sin un proceso. Hoy en día podemos nosotros tener capacitación y entrenamiento por internet como lo estamos haciendo ahora. No hay excusa para el que no realmente nos preparemos para cumplir a cabo la gran comisión. No hay excusa para no llevar a cabo las órdenes de Jesús. Y para ir terminando, trabajamos esta semana en un cuestionario que es muy importante porque nos demuestra cómo es que cómo entendemos nosotros la cultura en la que vivimos. Entonces, dice ahí en el cuestionario, la cultura es la suma de todos los conocimientos, actitudes y comportamientos compartidos
por los miembros de una sociedad. A veces el misionero es ajeno a esa cultura. Es un misionero transcultural. A veces el misionero es parte de esa cultura. Aunque normalmente, y Jesús lo dijo, ninguno es profeta en su propia tierra. Es interesante que a veces Dios usa a otros para ir a nuestra tierra y Dios nos usa a nosotros para ir a otras tierras. Entonces, una cultura diferente a la mía, a la tuya, puede tener características positivas y negativas. ¿Verdad? Entonces, dice el ejemplo del cuestionario. En China, por ejemplo, se respeta tanto a los padres y a los ancianos. En la cultura china pueden algunos llegar al extremo de adorar a antepasados, hacer sacrificios a espíritus, porque es realmente una cultura donde se honra mucho a los antepasados. Ahora, la palabra de Dios, amado hermano, es el estándar y no la cultura. Muchas iglesias han puesto en bajo la palabra de Dios, tratando de adecuarla a la cultura. Y esto es un error. Pero entender la cultura de un lugar ayuda a un misionero o a una iglesia a ser efectiva, entender las costumbres, entender su demografía, su sociografía, la forma en que viven, la forma en que se casan, como decía el cuestionario. Es muy importante. No vamos a ahondar mucho en estas preguntas, pero voy a tocar algunos puntos rapidito. ¿Verdad? Que son realmente importantes. Por ejemplo, algunas normas culturales van a ser compatibles con el cristianismo, pero otras no. Y es menester que el misionero pueda transmitir el mensaje de la Biblia siendo sensible culturalmente. Pienso en un caso de un libro misionero que leí, donde decía que unos misioneros llegaron a Canadá, donde había algunas tribus nativas americanas, donde la poligamia era permitida. A estos hombres les agradó este mensaje de Jesús, pero cuando los misioneros se dieron cuenta que tenían varias esposas, en lugar de comenzar procesos de discipulado y de asimilación, simplemente ellos les dijeron tajantemente: mira, la Biblia condena la poligamia, tú tienes que tener una esposa. A Jesús no le gusta que tú tengas varias esposas. Y uno de los indios de esta tribu se fue muy triste y estuvo varios días reflexionando en qué hacer. Tenía 3 esposas. Y entonces regresó al cabo de unos meses con el misionero y le dije, muy contento, y dice: ya resolví mi problema, ya solo tengo una esposa. Y el misionero le dice: ¿y qué hiciste con las otras 2? Y este hombre le dice, este indio americano le dijo: las maté. Entonces, esta es una historia real de una falta de discipulado, de una falta de asimilación. Entonces, el misionero estaba correcto en decir que realmente la Biblia enseña realmente las relaciones, no está de acuerdo en cuanto a la poligamia. Pero la forma en que el misionero transmitió ese mensaje, en lugar de llevarlo a cabo en un proceso de entendimiento y de discipulado, llevó a que este hombre reaccionara de una forma pues mala, ¿verdad? Entonces es un ejemplo crudo, pero real, de cómo es de importante entender la cultura. Algunas normas van a ser compatibles con el cristianismo, pero otras no. Y tú y yo tenemos que saber transmitir el lenguaje de Jesús sin comprometer la doctrina, sin comprometer el mensaje, ¿verdad? Y ser correctos y realmente efectivos en cuanto a esto. Es muy importante que tú y yo entendamos esto. El hombre tiene un deseo de conocer a Dios, pero los caminos del hombre
hacia Dios son inadecuados y constituyen una adoración falsa. Entonces, no vamos a leer los versículos, pero mira, quiero como estas preguntas algunas mencionar. Por ejemplo, hablaba de las bodas. ¿Cómo celebran las bodas y los nacimientos? ¿Cómo celebran las bodas y los nacimientos en tu cultura, por ejemplo, del país en que tú eres? Muy importante saber esto. Por ejemplo, en mi cultura, yo soy de Guatemala, en mi cultura tenemos 2 ceremonias, ¿sí? En Guatemala se llevan a cabo 2 eventos cuando hay un casamiento: la boda civil y la boda religiosa. Y los 2 eventos se llevan a cabo por separados. En la boda civil, uno se casa con un abogado, con un juez, hace una comida en su casa o en algún restaurante, invita a su familia cercana y es una boda. Pero por ejemplo para los cristianos, ¿verdad? Aún ahí no ocurre la noche de bodas, aunque ya están casados legalmente. Pero después se espera unos días más para llevar a cabo la ceremonia religiosa en una iglesia, con un pastor, como todos la conocen. Pero, por ejemplo, esa es mi cultura. Cuando nosotros venimos a Estados Unidos nos dimos cuenta de que aquí se lleva a cabo solamente una ceremonia junta y de que los pastores tienen la misma autoridad de un juez para poder casar a personas religiosa y legalmente frente a la sociedad y al condado al cual pertenecen. Entonces hay ceremonias en el Medio Oriente que tardan días. Hay ceremonias en las que hemos estado que han durado todo el día. Entonces es importante saber esto. ¿Cómo se celebran las bodas y los nacimientos, las celebraciones? Es muy importante para poder entender la cultura. Otra cosa importante en cuanto a la cultura guatemalteca cristiana con la americana es que por lo menos en el contexto donde yo crecí, el baile es algo mundano, es algo que los cristianos no hacen. Y casi la mayoría de cristianos en Latinoamérica lo considera así. El baile en una ceremonia es algo mundano. Pero algunos cristianos en Estados Unidos bailan un vals, ¿verdad? Durante su ceremonia de bodas o durante otras ceremonias. Algunos cristianos latinoamericanos podrían tomar eso como algo muy ofensivo. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, la Biblia dice que no debemos de ser gravosos, o sea, que no debemos de ser carga para nuestros hermanos. Si yo sé que esto va a ofender, la respuesta bíblica para esto es que si yo sé que algo ofende a mi hermano, entonces yo me eximo de hacerlo, no lo hago, aunque a mí me guste, ¿verdad? Porque de esa forma no voy a hacer una piedra de tropiezo para los otros hermanos. Y por las razones que sean, debemos de tener cuidado y por eso debemos de conocer la cultura en la que nos movemos. Este versículo está en 2 Tesalonicenses 3:8. Dice: al contrario, trabajamos día y noche hasta casi extenuarnos con el fin de no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea, de no ser carga, de no ser tropiezo. Entonces, algunos cristianos en Estados Unidos fuman. Y es algo muy cultural, aunque ya está reduciéndose más por los efectos tan malos. Y claro, es algo lógico también clínicamente hablando, porque el fumar produce cáncer. Pero en este país, a diferencia de nuestros países, fumar se consideraba algo saludable. Claro, algunos lo toman como excusa, pero por muchos años se recomendaba el fumar para poder limpiar los pulmones. Y después de muchos años se dieron cuenta de que el fumar causaba cáncer y todas estas cosas. Entonces, pero algunos cristianos lo hacen. Y me recuerdo en algunas oportunidades cuando hermanos de la iglesia observaban algunos
otros fumando, wow, era un escándalo. Porque en Latinoamérica eso es un pecado grave, como el baile también. Nosotros consideramos de que realmente estas prácticas son mundanas de la vida del mundo y que un cristiano no tiene necesidad. Encuentra el gozo en Jesucristo y no tiene necesidad de satisfacer los deseos de la carne. Pero algunas personas justifican y desconocen la cultura y entonces dañan a sus hermanos haciendo lo que ellos quieren en lugar de lo que deben. Entonces, pero son ejemplos buenos respecto a las bodas. Dice, ¿cómo aceptan la pérdida, el duelo, la muerte? ¿Cómo son sus ritos funerarios, verdad? En tu cultura, en la cultura en la que tal vez tú sirves o en donde tú vives. ¿Cómo se toman decisiones importantes como el matrimonio, por ejemplo, o la selección de líderes? Hay culturas en las cuales realmente la selección de líderes se basa en la edad y pueden ver como un tabú o algo no bueno el que los jóvenes tengan puestos de liderazgo y simple y sencillamente puede ser algo cultural. La pregunta 4 es muy importante. ¿Qué es tabú o inaceptable en tu cultura? ¿Cómo respondes tú a eso? No solamente quiero que tú me des un concepto, pero que me digas en tu cultura qué es malo. Bueno, yo diría en mi cultura guatemalteca cristiana, el tomar, el fumar, el bailar es pecado. Y cristianos que hacen eso no son cristianos para nosotros. Y cristianos que hacen eso, y alguien puede citar, oh, pero tenemos libertad en Jesús y todo eso. Pero si es carga, yo puedo ver a alguien y entenderlo, pero alguien que es menor en la fe, que vea eso, realmente puede ser una insatisfacción muy grande. Entonces, eso es tabú o inaceptable en mi cultura. He estado aprendiendo que en algunas culturas, por ejemplo, el pecado, algunos pecados tienen niveles. He estado viendo que en algunas culturas en Sudamérica, por ejemplo, digamos, ciertos pecados son perdonados prontamente. Y bueno, pecado es pecado, ¿verdad? Pero algunos los ponen más en diferentes grados, ¿verdad? He estado aprendiendo también que en otras culturas los estándares pastorales son realmente menospreciados, ¿verdad? Y entonces, me imagino tal vez que por la falta de pastores, los estándares se han bajado tantos y entonces son más permisivos con las personas que predican, que enseñan o que tienen posiciones de liderazgo pastoral. Y ahí es algo muy importante decir. La Biblia nos da ciertas características que no se pueden regatear, con las que no podemos cambiar para una persona que va a servir al Señor, en la cultura que sea. Alguien puede decir, si cometió un error, claro, la Biblia dice que hay que restaurar. Pero debemos siempre de ir y ver qué dice la Biblia y no qué pensamos nosotros. Entonces, ¿qué significa pecado? El punto 5. ¿Cómo se enfrentan? ¿Cómo resuelven conflictos? Oh, esa es otra gran pregunta. La cultura americana resuelve conflictos hablando. La cultura americana, definitivamente la sociedad anglosajona, es una sociedad en la que dialoga y no necesariamente tiene que estar de acuerdo en cuanto a algo y aún pueden ser amigos. Nuestra cultura, y yo me extiendo un poquito y tú puedes tal vez no estar de acuerdo conmigo, pero por lo menos por lo que yo he visto, la cultura latina es una cultura que es un poco cerrada en cuanto a realmente lo que está de acuerdo y lo que no está de acuerdo. Cuando una persona no está de acuerdo con nosotros, a veces nos alejamos completamente de él. La sociedad norteamericana es diferente en ese aspecto. Ellos no necesariamente tienen que estar de acuerdo con una postura o con una forma de pensar y aún así pueden ser amigos y relacionarse. Nosotros somos muy cortantes en cuanto a esas cosas y cuando no estamos de acuerdo con alguien, simplemente lo hacemos a un lado. Eso es importante de aprender también, ¿verdad? Cómo se dice sí y no en nuestra cultura,
cómo negocian en el mercado, digamos, cuál es la visión de las personas en la cultura, cómo ven a las mujeres, por ejemplo, en la cultura, en sociedades de Medio Oriente, la mujer es vista como un objeto, ¿verdad? En los años 50, si tú buscas, si tú investigas cómo era la sociedad de las mujeres en Irán, eso era algo abierto, era algo bien normal, pero hoy en día las mujeres en Irán tienen que cubrirse completamente y que solo se le vean los ojos en grados más extremos. Entonces eso es muy importante de saber. Estábamos un día se me fue el nombre del país, estábamos un día en Medio Oriente, me acuerdo de la palabra antigua, ¿verdad? Turquía. Estábamos un día en Turquía con mi familia y bueno, varias cosas culturales nos pasaron, ¿verdad? En primer lugar, le pedimos a una mujer que nos tomara una foto y se enojó mucho, se ofendió. Y después de un tiempo yo me di cuenta que en algunos lugares para algunas mujeres no es correcto el que un hombre que no conozca les hable. Cuando íbamos a entrar a Hagia Sophia, que es una iglesia que es ahora un museo, que fue iglesia cristiana y después fue iglesia musulmana, y también se le considera como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Un lugar muy bonito. A mi esposa le dijeron, no puede entrar si no se pone un velo, ¿verdad? Y tuvimos que comprarle un velo, ¿verdad? Para que entrara. Habían velos ahí también. También no podía entrar si no tenía falda larga. Y era algo cultural, ¿verdad? Que simple y sencillamente no nos podíamos oponer, porque así era la cultura. Entonces, es muy importante que el misionero entienda estos aspectos para que él sea efectivo en la transmisión del evangelio. Un misionero que no conoce la gente a la que va a servir va a tener un pobre rendimiento en cuanto a su cultura, en cuanto al extendimiento del evangelio. Entonces es muy importante que tú y yo entendamos, ¿verdad? Que conozcamos, que investiguemos realmente con quiénes estamos sirviendo. Entonces, ¿qué preguntas vienen a tu mente cuando hacemos esto, cuando hemos hablado de estas cosas? Hemos hablado de procesos, hemos hablado del cuestionario. ¿Qué cosas vienen a tu mente? Quiero terminar diciéndote, para los que están en la clase de misiones, bueno, hagamos nuestras tareas. La próxima semana tenemos que seguir leyendo. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que tú y yo podamos ser siervos útiles en la obra del Señor. Que Dios les bendiga.